Mariana es una joven de 21 años que estudia lenguas modernas en la EAN. Su proceso de adquisición de la L2 empezó desde cero con el aprendizaje del inglés a los 19 años cuando entró a la carrera. Ella solo sabía el significado de unas cuantas palabras antes de entrar a estudiar en la universidad. Al tener su primera clase de inglés se llevó una gran sorpresa, al darse cuenta de que no le hablaban ni una sola palabra en español a pesar de que era su primer nivel. Esta etapa la conocemos como el periodo silencioso. Mariana se sentía incómoda porque sus compañeros parecían entender la mayoría de lo que el profesor decía y ella no. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, expuesta por lo menos a 2 horas diarias a la lengua, fue interiorizando el significado de palabras nuevas y su pronunciación. Esto nos recuerda a la hipótesis del input comprensible planteada por Krashen, que dice que la L2 se adquiere mediante la comprensión de mensajes que están ligeramente por encima del nivel actual de la competencia adquirida que posee el adquisor. A veces se confundía con las palabras que se parecían a su L1, el español, aunque dichas palabras significan otra cosa en inglés. Aquí podemos explicar esto con uno de los 5 procesos de la teoría planteada por Selinker, la transferencia de formas lingüísticas de la L1 a la L2. Con el paso de las clases, las actividades grupales con sus compañeros y las individuales con su profesor le permitieron tener más confianza y pronunciar palabras con seguridad, aunque a veces se equivocara un poco en su pronunciación. Aquí Mariana ya había pasado del periodo silencioso a la producción temprana. Podemos apreciar la teoría interaccionista de Long, que nos dice que la interacción entre los hablantes es determinante en la adquisición de la segunda lengua. No obstante, no tenía una fluidez que le permitiera expresarse de una manera clara, por lo que se le comunicaba por medio de palabras esenciales en una oración, para hacerse entender. Por ejemplo, cuando quería preguntar por el precio de una manzana decía price, señalando la manzana. Un avance en términos de la expresión por medio de holofrases. Posteriormente, al acabar el primer corte, estuvo muy nerviosa y asustada porque le tocaba presentar el examen oral, por lo que se propuso hablar más con sus compañeros y a escuchar conversaciones y música en inglés en su casa. Aquí Mariana ya había pasado de la producción temprana a la emergencia del discurso, donde se manejan los patrones gramaticales básicos y se hace un uso mucho más activo de las palabras y frases entonacionales. Finalmente llegó el día del parcial donde ella misma se sorprendió de la fluidez que había adquirido. Ya podía verbalizar sus ideas y hacerse entender mejor. Al tiempo se dio cuenta que sus habilidades leyendo en inglés habían mejorado sustancialmente, porque en una parte del parcial tenía que leer un pequeño cuento y resumirlo de manera oral. Las habilidades para tener una comprensión de la lectura y poder así hacer actos de habla más complejos. Ya en tercer semestre, Mariana había pasado por algunos momentos difíciles como perder un parcial. Sin embargo, no se desanimó y se esforzó más por mejorar en su adquisición de la L2. Se acercaba la entrega final de un ensayo argumentativo de Shakespeare. Para ello se preparó durante un mes entero y leía a diario y anotaba sus ideas el vocabulario desconocido para ella. En este momento, ya Mariana se encontraba en la fluidez intermedia, donde no solo su lectura mejoró, sino que su capacidad de redactar textos con estructuras gramaticales complejas y asimismo aprender nuevas categorías mediante la lectura y escritura se habían desarrollado. Al recibir la nota de dicho proyecto, se emocionó al saber que había sacado 4. Los comentarios del profesor reflejaban los avances que había tenido durante ese año y medio de clases diarias. Actualmente cursa 4º semestre en una universidad de Inglaterra gracias a un intercambio. A pesar de sus altas calificaciones en la asignatura de inglés, al momento de interactuar con hablantes nativos, sentía frustración porque no entendía mucho de lo que decían y se sentía mal con su pronunciación. Se dio cuenta de esto porque un día al irse de fiesta quiso ordenar un vaso de agua, pero el camarero al momento de confirmar lo que ella pidió no le entendió, ya que al pedir agua, water, hubo una confusión entre ellos y él acudió a Google Translate. Por lo tanto, Mariana siente que no sabe comunicarse fluidamente. Además, la comprensión se le dificulta puesto que está acostumbrada a escuchar el inglés estadounidense. Aquí podemos notar la emergencia del discurso, ya que no logra entender al mesero, pero sabe cómo explicarse y aprender que el acento es diferente, porque ya contaba con una idea o noción del inglés británico. Sin embargo, ella decide exponerle su situación a los profesores de español de dicha universidad. Ellos muy amablemente le brindan ayuda mediante programas educativos, los cuales le permiten entrenar su oído para entender el acento británico, y de igual manera comienza a enriquecer su vocabulario con jergas y palabras características del inglés británico. También podemos notar en esta etapa la fluidez intermedia, ya que no depende tanto de su L1, sin embargo sigue aprendiendo las cosas de Inglaterra como acentos, jergas y vocabulario. Gracias a dichas clases extra,
y la colaboración de sus compañeros y profesores, su comprensión oral y su vocabulario mejoró considerablemente, y a la mitad del semestre ya se desenvolvía bastante bien, por lo que pudo disfrutar de cada encuentro con sus amigos y cada clase en la universidad. Finalmente, cuando volvió a Colombia, su inglés era muchísimo mejor e incluso empezó a dar clases de inglés a sus compañeros y niños pequeños. Finalmente alcanzó la etapa esperada, la fluidez avanzada, puesto que ya no depende más de su L1 y se evidencia su L2 cuando ya tiene la capacidad de enseñarle a sus compañeros y niños.